Hoy te enseño a preparar este delicioso plum cake tradicional. Hola mi gente, hoy te traigo un clásico entre los clásicos. Preparo para ti el plum cake de frutas tradicional y te doy todos los trucos para que te quede súper jugoso, aromático. Es una receta muy fácil y queda buenísima. Vamos al lío. Y como siempre, comienzo mostrándote los ingredientes. Ya sabes que puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y yo, cuando voy a hacer un plum cake, me gusta hacerlo con tiempo para que quede perfecto. Comienzo preparando 200 gramos de fruta seca. En este caso estoy utilizando orejones de albaricoque, arándanos y pasas. Le añado un vasito de licor. A mí me gusta utilizar brandy de Jerez de mi tierra. Puedes utilizar también coñac, ron o el licor que más te guste. Y si no tomas alcohol, puedes utilizar agua templada o incluso zumo de naranja. Y lo voy a dejar durante todo el día así, filmado y macerando. Y luego, cuando llego a casa por la noche, me pongo manos a la obra con el plum cake. Tomo 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, debe estar empomada. Y le añado 180 gramos de azúcar. Con el accesorio globo de mi batidora, también puedes hacerlo con las varillas eléctricas manuales, voy a ir empomando o cremando la mantequilla con el azúcar, hasta que veas que se pone blanquita y que toma volumen. Mientras tomo 4 huevos de tamaño L a temperatura ambiente para que no haya choque de temperatura y lo voy a ir incorporando uno a uno. Incorporas un huevo, deja que se integre y seguidamente vas añadiendo el siguiente. Así, después el tercero y el cuarto. Y en este punto es muy habitual que se te corte, como me ha ocurrido a mí, porque los huevos y la mantequilla no estaban exactamente a la misma temperatura. Pero no ocurre nada, no te preocupes, que luego se soluciona. Ahora le añades los aromas. En este caso yo le he añadido la ralladura de un limón, puedes añadirle ralladura de naranja, vainilla, canela, lo que más te guste. Por otro lado tengo 220 gramos de harina de uso común, también puede ser harina de repostería, 8 gramos de impulsor o levadura química y una pizca de sal. Lo mezclo todo bien y lo vamos a tamizar sobre la mezcla anterior. Y con movimientos envolventes vamos a ir integrando. Ahora lo hacemos ya con una espátula o con una lengua de silicona. Y esto es lo que te quería enseñar. Fíjate cómo la crema ya no está cortada. Gracias a la harina ha vuelto a integrarse todos los ingredientes. Y ahora vamos a aportarle un toque extra, que es opcional, pero que le da un puntito fantástico de sabor y de jugosidad. Vamos a añadirle 50 gramos de almendra molida. A mí me gusta molerla yo en casa porque el fruto seco suelta sus aceites y es mucho más aromático y mucho más rico. Es igual que un café, no tiene nada que ver un café que lleva 3 meses molido en un paquete que un café que tú recién mueles y te haces un cafelito. Y no solo te va a salir más rico, sino que también comprar el fruto seco entero te saldrá mucho más económico. Ahora vamos a escurrir la fruta que teníamos macerando en el licor con un colador y vamos a reservar el licor del fondo porque no vamos a tirarlo, vamos a utilizarlo para el final. Vierte la fruta escurrida en otro bowl y reserva el licor. Ahora vamos a encamisar un molde. Este molde tiene 32 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho. Encamisar es untarlo con mantequilla y seguidamente un poquito de harina. Y esto hará que no se nos pegue. Y ahora viene el momento del truco más importante que te quería enseñar en esta receta de hoy. Cuando vayas a añadir tropezones dentro de una masa, de un bizcocho, un cupcake o una magdalena, ya sea fruta como este caso, o chispas de chocolate o frutos secos, rocíalas con agua y espolvoréalas con harina. Esto hará que se queden flotando dentro de la masa y en el horneado no se vayan al fondo. En este caso no ha hecho falta que las rociemos con agua, puesto que ya estaban mojadas por el licor, simplemente le hemos añadido la harina. Y ya podemos verterlas sobre la mezcla. De esta forma nos quedará al corte precioso nuestro plum cake.
Luego nos quedará mucho mejor repartida y mucho más bonita al corte. Se le hemos añadido esa fruta a la crema o al batido de nuestro bizcocho y vamos integrando con movimientos envolventes, repartiendo bien la fruta para que quede distribuida de forma uniforme. Y ahora ya lo vertemos sobre nuestro molde. Tenemos el horno precalentando a 170 grados con calor arriba y abajo, mientras que voy preparando mi plum cake. Y por último, alisamos un poquito la superficie para que luego nos salga mucho más bonito. Y ahora si quisiéramos podríamos decorarlo con un hilito de azúcar o con un poquito de almendras. Pero bueno, yo no le voy a poner nada porque ya con la fruta y con el licor va perfecto. Y ahora sí, horno precalentado a 170 grados y lo vamos a hornear durante unos 50 o 60 minutos. Si ves que se te dora demasiado, a la mitad de horneado lo puedes tapar con un poquito de papel de aluminio y estará hecho cuando al clavarle un palito de brocheta veas que salga limpia. No lo cuezas de más tampoco para que no te quede seco. Y ahora en caliente vamos a utilizar ese licor, en este caso brandy, que tiene todo el sabor de la fruta, y vamos a pincelarlo por encima, todavía calentito, para que el bizcocho se impregne del licor. Y esto le va a dar un puntito fantástico. Me ha sobrado un poquito porque era demasiado, así que le he puesto solamente unas pinceladas. Y si no le has puesto licor, puedes utilizar también mermelada rebajada con un poquito de agua. Y ahora sí, dejamos que se temple durante unos 10-15 minutos y pasados esos minutos vamos a desmoldarlo con mucho cuidadito y fíjate qué bonito ha quedado. Y terminamos de enfriarlo sobre una rejilla y lo voy a dejar tapadito con un trapo limpio durante toda la noche porque así conserva mucho mejor la jugosidad. Y al día siguiente me he levantado súper temprano porque en mi cabeza sabía que me estaba esperando un café con un trocito de mi plum cake. Míralo. Vamos a cortarlo. Está súper jugosito. Y bueno, esto es un postre ideal para tomártelo con un café por la mañana. Y es que los clásicos, cuando son un clásico es por algo. Fíjate cómo queda la fruta de bien repartida y de bonita. Y nada más, ya solamente nos quedaría probarlo. Mira qué jugosito. Y eso es todo por hoy. Ya solo me queda agradecerte una vez más que hayas elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.